Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, antes del corte les mencionaba que íbamos a conversar con el doctor Pablo Encalada, él es abogado penalista. Vamos a hablar acerca de esta crisis en el sistema judicial, también todo esto que ha venido pasando con el caso Metástasis, que cada día pues nos sorprende porque ha sido todo un cisma toda esta semana con aquello. Y voy a leer un tuit para dar inicio a esta entrevista con el doctor Encalada, un tuit del doctor Encalada que nos dice: el caso Metástasis y una sentencia de estos días de la Corte Constitucional son la respuesta a los últimos años de abusos del derecho a través de abogados ingeniosos, en realidad corruptos, que al servicio de la criminalidad provocaron la más profunda crisis de justicia. Una crisis de justicia que le estamos viviendo y que bueno, es inédito, ¿no? Que el presidente del Consejo de la Judicatura esté implicado penalmente en este caso, Metástasis, que se investiga, además de otros procesos que también tiene por tráfico de influencias, me parece, junto con otra vocal de la Judicatura, es decir, la justicia está en terapia intensiva. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Verónica, buenos días a toda la ciudadanía, siempre un gusto estar acá. Sí, en efecto, es sin duda alguna la crisis más profunda del sistema de justicia, esta que estamos viviendo. Y claro, lo que me parece es que la Fiscalía lo que hace este momento es ponerles nombre y apellido y unir los puntos a estos hechos que ya todos los ecuatorianos éramos testigos. Creo que ya en los últimos 2 o 3 años veíamos como un juez del cantón más recóndito del país le daba la libertad, no sé, a Jorge Glass, le daba la libertad a un líder de una organización criminal, le devolvían los bienes a este señor Norero. Es decir, un sinnúmero de acciones judiciales totalmente contrarias al derecho que generaron en la sociedad una sensación de absoluta impunidad, ¿no es cierto? Una sensación de inseguridad jurídica también, porque personas con sentencias condenatorias, a partir de, por eso decía, ingeniosos abogados, que se aprovechaban de la más mínima endija por ahí que veían por dónde pasarse, ¿no es cierto?, a partir de las sentencias de la Corte Constitucional, y entonces solicitaban habeas corpus, que claro, al final todos sabíamos que estaban comprando sentencias. Y entonces, esta acción de la Fiscalía, en el caso Metástasis, lo que hace es decir, estos casos, ¿no es cierto?, son un solo caso de delincuencia organizada. Claro que ella lo relaciona, la fiscal general lo relaciona con el señor Leandro Norero. Claro. Porque en ese caso se obtuvieron algunas decisiones judiciales, ¿no es cierto?, que ella entrega evidencia, que se trataron de decisiones judiciales, digamos, a cambio de un pago económico, ¿no es cierto? Y entonces estos abogados, que lamentablemente todos los conocemos en el medio, porque en el medio, digamos, es chiquito, ¿no? El medio, el círculo de los abogados, más de los abogados penalistas, es pequeño y nosotros sabemos quién es quién. Ahí se sabe, ¿no es cierto?, quién litiga de una manera correcta, quién lo hace por la izquierda, y estas personas que muchos de ellos que han tenido un ascenso vertiginoso de un rato a otro, abogados exitosísimos en los carros carísimos y una vida de lujos, cuando son muy jóvenes además, uno sabía de dónde provenía aquello. Entonces ahora lo que la Fiscalía ha hecho es decir, bueno, estas personas están relacionadas con el crimen organizado y ha sido, si bien lo conocíamos, digo, si ha sido doloroso porque sí hay cosas que no esperábamos, como por ejemplo las menciones, y habrá que probarse, las menciones a varios jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque de hecho el señor Wilman Terán está procesado en este caso no como presidente del Consejo de la Judicatura, sino como juez de la Corte Nacional de Justicia. Y además de él, hay otras menciones a 3 jueces de la Corte Nacional. Y yo, ojalá, quisiera que no sea verdad lo que se dice de esos otros 3 jueces, pero la verdad es que con los elementos presentados y con el contexto, se hace muy difícil confiar en esta justicia. Ahora, con todo lo que ha estado saliendo, hemos visto también desde el lado del correísmo, del expresidente Rafael Correa, que todo esto se está tramando por parte de la fiscal para que no se desarrolle, por ejemplo, el concurso de jueces de la Corte Nacional. ¿Usted cómo ve ese argumento que están diciendo? Vamos, hay coincidencias, ¿no? Yo no le puedo negar que cuando saltó este tema la semana anterior, era justo en medio de los momentos más complicados para la fiscal, frente al juicio político sobre todo. No tanto el tema del concurso para jueces de la Corte Nacional, sino sobre el juicio político. Porque parecía que era inminente su caída y cuando se hacen los allanamientos en la noche,
yo no le puedo negar que sentí cierta incomodidad al pensar que podría tratarse de un cálculo político de la fiscal general. Em, y después de presentar la evidencia, ¿no es cierto?, y formulados los cargos, Chusa, digo, estos análisis políticos quedan en segundo plano, porque es tan contundente los hechos que incluso siendo un cálculo político, yo digo, no importa, O sea, no no, puedes no, no basarte con un importa, cálculo político con semejante caso, salpicando a tanta gente. sea o no sea, no importa. Sea o no sea, no importa, porque lo que nos está presentando es el peor caso de Así es. corrupción judicial ligada al narcotráfico. Y no solo son los hechos que se presentaron en la audiencia, sino que una vez liberados estos chats, porque ya digamos, el caso es público, seguimos encontrando cosas realmente escandalosas, algunas de las cuales a uno le generan, digamos, una decepción profunda, pero otras que también, qué sé yo, una alcaldesa del correísmo mencionada ahí, que en años anteriores había salido en fotos con armas, con dinero, ¿no es cierto?, regado en una cama, haciendo una alegoría ahí como una muñeca de la mafia. Y luego se confirma a través de los chats que efectivamente hay una relación directa con el narcotráfico. Entonces uno dice, bueno, yo ayer lo decía también en el Twitter, que a mí se me hace muy difícil decir públicamente, además por el derecho a la inocencia que tienen las personas, se me hace muy Claro. difícil decir que tal o cual persona es un narco, que tiene relación con el narco, como al correísmo que se lo ha acusado tanto, jamás me habrán escuchado a mí decir una cosa de estas. Pero ya vemos estas cosas y uno dice, bueno, ya caramba, son demasiadas coincidencias, porque algunos correístas, obviamente, no todos, pero alguna gente del correísmo, no solo que ha compartido defensas, ¿no es cierto?, abogados con esta gente del crimen organizado, eso es un hecho cierto, Por ejemplo, sino Harrison Salcedo, que fue asesinado. o algunos de los que están Ujú. procesados hoy en este caso también, digamos, no es el único caso, son Así es. varios casos. Pero además, en este caso, una alcaldesa con una vinculación directa con el Así narcotráfico. es. Entonces, uno dice, bueno, esto que se dice de la penetración del narcotráfico en la política va tomando mucha fuerza, ¿no? Espeluznante, y no solamente es de la penetración del narcotráfico en la política, no es la narcopolítica, es en todos los niveles del Estado, y eso es lo que más miedo da, digamos. Sí, sí, y claro, uno sabe, digamos, otra vez, sabíamos de la corrupción judicial ligada al narcotráfico, sabíamos. La fiscal ahora lo procesa penalmente. Sabemos de la penetración del narcotráfico en el sector económico, sabemos. Quizás algún rato también se tomarán acciones en ese sentido, ¿no es cierto? Porque hay demasiado dinero del lavado de activos y el problema es que el Estado, claro, tiene limitaciones éticas, legales y económicas para enfrentar al crimen organizado. El crimen organizado no tiene estas limitaciones, tiene recursos sin límites, Claro. no tiene principios éticos y no están dentro de la ley. Y el Estado, en cambio, con esas limitaciones tiene que enfrentarlo. Así que, vamos, eso hace muy difícil combatir esta criminalidad. Qué complejo, analizamos la coyuntura con este caso Metástasis, amigos, son las 7:50, estamos con el doctor Pablo Encalada, abogado penalista, la crisis en el sistema judicial. Vamos a otra lista que también se ha dado en estos días y es la suspensión de este concurso para jueces de la Corte Nacional. Ahora hay una decisión judicial, también se conoció a través de un comunicado días antes que la dirección de la Judicatura suspendió la logística para el desarrollo de este concurso de jueces de la Corte. ¿Cómo vemos esta decisión y ahora pues que tiene el aval de una jueza constitucional? Bien, creo que ahí retomo una pregunta que no se la contesté anteriormente y que tiene que ver con que esta supuesta acusación por parte del correísmo de que este caso Metástasis tendría que ver con una intención de Ujú. impedir el concurso, ¿no es cierto?, para juez de la Corte Nacional. Esto yo de ninguna manera creo que sea esa la intención, aunque ciertamente tiene consecuencias en ello. Si hablamos del concurso para la renovación de los jueces de Corte Nacional, sabemos que se estaba desarrollando un concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional, es decir, el órgano de justicia de más alta instancia. Em, esta renovación no iba a topar la sala de lo penal, que es finalmente, digamos, que suele ser la joya de la corona del poder político. Ujú. Lamentablemente en nuestro país hay una vinculación lamentable siempre presente de la política y de la justicia penal. Es algo que está presente siempre. Y en este nuevo concurso no se iba a topar a esa sala. ¿Por qué razón? Porque el Consejo de la Judicatura, una vez incluso ya convocado el concurso, dictó una resolución, emitió una resolución por la cual prorrogó en funciones a ciertos jueces de la Corte Nacional, incluidos varios de la sala penal y que también están mencionados en caso Metástasis. Esto es lo grave. Entonces digo, en primer lugar, eso no tenía relación lo uno con lo otro. Pues bien, ese concurso
había sido cuestionado desde varios sectores. Yo mismo he venido cuestionándolo desde el inicio del concurso. Muchos sectores lo han venido cuestionando. Y quizás el cuestionamiento más importante es el de una misión internacional, ¿no es cierto? Que es, digamos, uno de los observadores es Diego García Sayán. Perdón, ¿quién es Diego García Sayán? Es un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es un ex relator, reciente relator para la independencia judicial de Naciones Unidas. Es decir, algo sabe el tipo, ¿no es cierto? Lo tuvimos en los micrófonos de Suceso de Sí, hablando de este proceso. Algo sabe este señor. Entonces, como sus opiniones son, digamos, no tienen una vinculación directa, pero tienen una repercusión importante, un rechazo moral a lo que se venía desarrollando en este concurso. Y entonces él dice, él y el observatorio, y la misión internacional, también el Observatorio de Derechos y Justicia acá de María Dolores Miño, lo mismo decían, que es un concurso opaco, falta de transparencia, no se conocen las carpetas, no se sabe cuáles son el procedimiento de evaluación de estas pruebas de confianza, no se sabía con cuánto se pasaba las pruebas de confianza, qué son las pruebas de confianza, quiénes son las personas que integraban el comité de expertos, entre comillas, para la elaboración de las preguntas. Es decir, había todo un sinnúmero de cuestionamientos a este proceso que hacía dudar de la imparcialidad de sus organizadores y que hacía pensar o suponer que estaban buscando gente aliada para poner en la Corte Nacional. Y entonces, claro, con la salida de Wilman Terán, se abrió la posibilidad para que este concurso suceda lo que todos demandábamos, que era que se declare nulo el concurso, que se suspende el concurso. Y entonces, sí, el Colegio de Abogados, entiendo, y otras organizaciones presentaron una acción de protección y una jueza ha reconocido que hay violaciones a derechos constitucionales y por lo tanto se declara nulo o se suspende al menos el concurso. El día de ayer, el doctor Álvaro Román, quien es el juez suplente del presidente Terán, que digamos todavía Álvaro va a actuar como suplente nada más. Claro, pero está de vacaciones el señor Porque Terán. el señor de Terán está de vacaciones en la cárcel, ¿no es cierto? Cosa que parece que solo en este país pasan esas cosas. Y entonces Álvaro, digamos, se integra y seguramente uno lo que supone es que va a ser una nueva mayoría con el doctor Murillo y con la doctora Yolanda Yupanqui, ¿no es cierto? Y con esa nueva mayoría ellos ya poder tomar decisiones, digamos, de otra naturaleza, porque la mayoría anterior, esto era muy curioso además, el Consejo de la Judicatura tomaba decisiones, son 5 vocales, pero tomaba una decisión con una mayoría de 2. Ah, O sí. sea, no dice, ¿cómo es eso? Bueno, explico. El quinto vocal no está designado, hay una vacante ahí. El Consejo de Participación Ciudadana me parece que ahí nos está debiendo porque no lo nombra el quinto vocal. Y como estaba dividido, digamos, 2 de un lado, 2 del otro lado, el voto del presidente es un voto dirimente y por lo tanto todas las decisiones se tomaban con Terán y Muñoz, ¿no? La mayoría del Consejo de la Judicatura. Entonces ahora yo espero, además confío, yo lo conozco Álvaro Román, yo confío en que Álvaro se sumará, digamos, a esta otra ala del Consejo de la Judicatura para tomar decisiones que realmente son necesarias en el Poder Judicial y entre estas está realizar un concurso bien hecho que promueva la excelencia de jueces en la Corte Nacional y esto se puede hacer. Si quiere ya conversamos sobre esto, pero lo primero que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, creo yo, es derogar aquella resolución por la cual se prorrogó en funciones a varios jueces de la Corte Nacional que ya en el mes de enero, ya mismo, del 2024, cumplen su periodo. Claro. Pero que Terán, yo no sé Les con alargó qué el argumento periodo. les alargó el periodo hasta el año 2029. Entonces, ¿y cómo así? ¿De dónde, señor? Claro, los jueces están contentos, me imagino, con sus legítimas aspiraciones de quedarse ahí, ellos defienden esta situación. Pero vamos, respetando el derecho al estado de inocencia, varios de ellos han sido mencionados en caso metástasis. Entonces, los ciudadanos, ¿con qué confianza pueden sentirse siendo juzgados por personas mencionadas en este caso? La situación como está la justicia, quizás en terapia intensiva, doctor Encalado, ¿qué debería pasar también con el Consejo de la Judicatura? Ha sido polémico su actuar a lo largo de ese tiempo, no solo en este periodo, sino en varios gobiernos desde que existe el Consejo de la Judicatura. ¿Debería haber alguna reforma? ¿Qué debería pasar con la Judicatura, con el Consejo de la Judicatura? Uno de los problemas, creo, más evidentes del Poder Judicial es que es un poder bicéfalo. Ese es realmente, digamos, ese es uno de los problemas para dirigir el Poder Judicial. Usted tiene los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial. En el ejecutivo está el presidente de la República, en el legislativo está, digamos, representado por el presidente de la Asamblea Nacional. Y en el Poder Judicial usted tiene 2 cabezas.
el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Eso ha significado que no haya una posibilidad real de gobierno en el Poder Judicial y que entonces el órgano administrativo, que es el Consejo de la Judicatura, digamos, el que se encarga de pagar los sueldos, de ver que tengan, digamos, papel, bond, que no tenían, no sé si tengan ahora, que tengan internet, etcétera, cuestiones de carácter administrativo, su presidente esté por encima del presidente de la Corte Nacional. Es decir, no puede ser posible que el órgano administrativo esté por sobre el órgano jurisdiccional. Y nos guste o no, son los jueces de la Corte Nacional y su presidente la máxima autoridad del Poder Judicial. Y esto hay que hacer que se respete. La Constitución dice que el presidente de la Corte Nacional o presidenta de la Corte Nacional es el máximo representante, pero en la práctica hay un choque constante, hay un choque de trenes con el Consejo de la Judicatura. Entonces, indiscutiblemente tiene que existir un órgano administrativo, como hay en todos los países del mundo, pero este órgano administrativo no debe competir por el poder de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, yo sí creo que tiene que haber una reforma constitucional para que se reformen dos cosas. Primero, la Constitución dice que el Consejo de la Judicatura es el órgano de administración y gobierno del Poder Judicial. No, señor, la Judicatura no puede ser órgano de gobierno, tiene que ser órgano de administración. Y segundo, el origen de los vocales. Los vocales del Consejo de la Judicatura provienen de un delegado del Ejecutivo, del Legislativo, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública y me parece que La Corte Nacional también, ¿no? El presidente de la Corte Nacional, por supuesto. Correcto, él es el que preside, pero el más importante. Yo creo que si el Poder Judicial necesita independencia, ¿no es cierto? Porque es básico, sin independencia no hay justicia y sin justicia no hay democracia. Si es que no se deroga aquella, digamos, se reforma el origen de los vocales, no podemos garantizar la independencia. No pueden estar en el Poder Judicial delegados de los otros poderes del Estado, ¿no es cierto? Yo creo que eso tiene que ser reformado y que el origen sea ajeno al Poder Judicial, porque si no, no hay independencia de ninguna naturaleza. Entonces, son dos reformas profundas, pero reformas constitucionales, ¿no? Que requieren un proceso, digamos, un poco más complejo. Profundas y necesarias. Amigos, 8 en punto. Conversamos con el doctor Pablo Encalada, abogado penalista. Doctor Encalada, volviendo ya al caso Metástasis, ¿usted cree que la fiscal general del Estado, con esto que ha presentado, ha sido contundente la evidencia, la información y lo que está saliendo que podemos esperar de este caso? Lo que es seguro es que no se acaba ahí. Eso me parece que es Además, algo... dijo que, bueno, tiene unos cuantos celulares que explotar, Tiene un ¿no? montón de celulares, pero además, digamos, en el primer día de que el caso es público, tenemos un montón de cosas que uno, le digo, con decepción, con sorpresa, uno encuentra en este caso. Pero yo le digo, algo que va a pasar, que no me cabe la menor duda, es que van a haber otras personas vinculadas al proceso. Esto tengan la certeza, ciudadanos, que esto va a ocurrir porque hay muchas personas involucradas, ¿no es cierto? Así que va a haber más gente. Y yo no sé si esto puede alcanzar a la política, ¿no es cierto? Y hacer realidad aquello que también se ha dicho y sobre lo cual yo siempre tuve dudas de esto de la narcopolítica, ¿no es cierto? Uno dice, sí, pero no creo que los más altos, digamos, uno entiende que haya gente por ahí interesada que pueda tratar de meter el dinero del narcotráfico en las campañas, uno entiende porque, digamos, hay tanta gente en las campañas políticas, pero que ya hay una relación directa con los máximos representantes de un partido político, yo siempre tuve dudas. Hoy puede pasar. Qué complejo esto, el cambio de tema y tiene que ver con el tema de la fiscal, porque el concurso para elegir al próximo fiscal general del Estado se iniciará a mediados del próximo año. Recordemos que el periodo de Diana Salazar culmina en abril del 2025, ya no va a poder reelegirse y va a tener que nombrarse un nuevo fiscal y por ahí se escucha su nombre, doctor Encalada, para que concurse para ser el nuevo fiscal general del Estado. Bueno, sí, no, es algo que tendré que verlos. Efectivamente, he tenido de algunos sectores que me han venido empujando, un poco motivando para tomar esta decisión. Es una decisión que yo de ninguna manera la tengo tomada, más bien lo tomo con mucho honor. El hecho de que se haya mencionado mi nombre digamos, sucederla a la fiscal general y de ser así, pues, digamos, sería un reto muy interesante que creo que hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que la fiscal general ha sido una mujer muy valiente, ha hecho un buen trabajo,
pero quizás se ha descuidado un poco el trabajo de la Fiscalía como institución, ¿no es cierto? Este es un tiempo de mucha impunidad, hay demasiada impunidad, por ejemplo, en sicariatos, los casos, por ejemplo, yo creo que una herramienta que no se ha utilizado son los delitos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Hay muchas dudas respecto a las actuaciones de jueces y fiscales y yo no veo que se haya utilizado estas herramientas, digamos, para atacar la corrupción que están ahí, están a la mano. Así que creo que hay mucho por hacer. Yo creo que se puede, yo creo que la persona que le suceda a la fiscal general parte de un buen respaldo por el trabajo realizado por ella y creo que se puede hacer mejor las cosas, ¿no es cierto? Porque así tiene que ser. En sociedad tenemos que ir caminando hacia adelante, ¿no es cierto? Y si bien habrán momentos de retroceso, habrá que tomar impulso y seguir. Y yo creo que esto es algo que la justicia requiere nuevas ideas, la justicia requiere convicción, la justicia requiere coordinación. La justicia no puede seguir en este conflicto permanente en el cual nos encontramos hoy por hoy. Hay sin duda alguna un conflicto, no solo, digamos, estos temas judiciales, sino un conflicto de una falta de coordinación entre los actores del Poder Judicial, enfrentados Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Corte Nacional de Justicia, y al final quienes pierden son los ciudadanos, porque estos conflictos hacen que las personas que demandan justicia, digamos, abajo, ¿no? O sea, la gente de a pie, que reclama el tema de alimentos, que denuncia la pérdida de un celular, no tenga respuestas efectivas, ¿no es cierto? Porque las cabezas están en otros temas y no pensando realmente en brindar mejores servicios de justicia.